Cuadros en melodía. En las salas Cubo del Cursal de San Sebastián tenemos una magnífica exposición de una de las grandes pintoras del patrimonio cultural vasco. Ella es Marta Cárdenas y nos ha hecho y nos brinda el honor de tenerla aquí en este programa Versión de Arte. Y la tengo aquí junto a mí. Es ella, así que muchísimas gracias, Marta, estoy encantada de conocerte y sobre todo de que me hayas invitado a hacer esta entrevista contigo en nada menos que en estas salas del Cursal, así que muchísimas gracias, Marta. Bueno, yo te tengo que agradecer a ti, me parece estupendo porque tú sabes lo que me pasa, que muy rara vez tengo la suerte de que me haga una entrevista una colega. Y eso tiene una importancia bárbara porque todo lo que hablemos va a tener un sentido mucho mayor. Mira, Marta, yo quería también que te conocieran un poco más los que quizás se inician en el mundo de la pintura, porque quien no conoce a Marta Cárdenas es una mujer que tiene una trayectoria envidiable, muy reconocida, una mujer que ha tenido pues sus momentos buenísimos. Ahora me comentaba de que con la crisis pues se nota que ha habido un bajón, pero sin embargo ella sigue con esa misma ilusión, con esa misma impronta de querer investigar y de enseñarnos esa capacidad que ella tiene a la hora de crear, que eso es una suerte, tener esa cabeza, Marta, y sobre todo esos ojos cuando te enfrentas tête à tête, como decíamos, con la pintura. Así que vamos a iniciar un poquito un recorrido por estas salas y vamos a hablar. Yo te decía antes, cuando tomábamos el cafecito, te decía, Marta, después del silencio, seguramente que la primera letra que suena es la M, de materia, de madre naturaleza, de música, de melodía. Eso eres tú, Marta, con M también. Bueno, me parece que es muy bonito lo que dices, pero yo a lo mejor también tengo otra palabra con M que no voy a mencionar. Marta, cuando vemos, por ejemplo, esas gamas de color tan bien conjugadas, tan bien armonizadas. Tú me decías un truquito, luego entraremos con los temas, pero el truquito ese de la paleta, ¿no? El cuadro con un fondo ya trabajado, un verde, por ejemplo, iniciamos un verde y al lado tengo el mismo verde, pero en una tabla que va a ser un poco como la paleta. A ver, ¿qué buscas ahí? Cuéntanos un poco ese truco. Ya se ve que eres pintora. Empezamos bien. Bueno, pues mira, te voy a contar. Sí, puede ser una tablita, puede ser un cacho de cartón que yo he preparado con el mismo fondo del cuadro que voy a pintar. Y antes de de escoger cada color, yo lo pruebo ahí encima para ver el efecto. Y a veces no me gusta y entonces busco otro que le va, etcétera. Porque para mí hay un aspecto muy importante en la pintura, en el color, que es el valor tonal. La gente que hace fotografía en blanco y negro sabe muy bien a qué me estoy refiriendo, porque cuando dos colores, por muy diversos que sean, un rojo y un verde, que no tienen nada que ver, cuando esos dos colores están en el mismo valor tonal, tú haces una foto en blanco y negro y los ves idénticos. Quiere decir que esos dos colores tienen la misma cantidad de luz. Y entonces, puestos juntos en un cuadro, de repente se vitalizan muchísimo y producen una luz, un resplandor maravilloso. Bueno, esto es fácil de entender si ponemos imágenes, que las vamos a poner, de esto que estás contando, Marta, porque hemos grabado, por supuesto, pues la gran mayoría de las obras que están aquí en las salas Cubo en el Cursal San Sebastián, ya lo saben ustedes, y efectivamente esa vibración que existe, ¿no?, cuando dos colores tienen ese mismo tonalidad, ¿no? Esa tonalidad, entonces que hace como una especie como de rebote, muy parecido a lo que quizás nuestro gran maestro Rothko intentaba y conseguía. Sí, desde luego. En el caso de Rothko, como estábamos hablando hace un momento, él lo hacía confluir de una manera a veces muy interesante, que era, por ejemplo,
Hay una forma que podéis imaginar. Bueno, ¿os llamo de tú o de usted? Bueno, hay una forma que podemos imaginar. Si tú tienes un papel con muchísima textura, digamos que tiene dentro colinitas y valles, ¿no? Entonces tú preparas con una preparación líquida, con una acuarela, gouache o lo que quieras, un fondo. Pongamos que vamos a seguir con el verde y el rojo, ¿no? Ponemos verde. Y luego, con una barra de pastel o de lápices de colores gordos o de pintura al óleo que hay en barra, tú lo pasas suavemente para que no penetre demasiado y que agarres solamente las cumbres de esas colinitas. ¿Qué pasa? Que hay un granulado que es vibrantísimo. Y esto Rothko lo sabía muy bien. Está divinamente explicado y yo creo que con esto ya podríamos empezar a pintar, desde luego, está claro. Bueno, Marta, quizás tendríamos que ahora volvernos un poco al espacio expositivo. Sí. Estábamos hablando un poquito, para calentar motores, de cuál es la capacidad de investigación que ha tenido Marta con el color y es esa importancia vibrativa, ¿no? de la armonía de ciertos colores que son magníficos cuando lo sabes utilizar como lo haces también. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del espacio expositivo, como decía, y hay como dos partes, hemos visto, porque también la sala brinda estos dos módulos, ¿no? Aunque luego hay un altillo donde estamos ahora mismo, que podría ser como el tercer espacio. En el primer espacio, Marta, estamos viendo como que la recopilación de las obras tratan más de un mundo más intimista. Yo te decía que parece que ahí estás tú como el voyeur, ¿no? Queriendo captar rincones de tu vida, de tu espacio personal, ¿no? De tu habitación, de tu sala, de tu perchero, en fin. Y ya vemos como que esos son cuadros de los años 60, 70, ¿no es así, Marta? Y ahí vemos como que tú ya te inicias con esa vibración del color dentro de esa melodía, esa gama melódica, amarillos, grises, y ya necesitas todavía, ahí estás trabajando el dibujo. Cuéntanos qué pasaba en Marta Cárdenas en esos años. ¿Por qué buscar el voyeur, ¿no? Como te decía yo, la mirilla de Duchamp, ¿no? Como que necesitas ver qué pasa en esa puerta y nos encontramos con aquello. Bueno, una cosa es lo que el artista busca conscientemente y otra cosa es lo que sus tripitas, o sea, su interior, su inconsciente, necesita. Yo creo que en esa época se veía mucho negro y gris y marrón en la ropa y en todo, no se veía mucho color. En España, pues por razones políticas también, o no sé, era un estilo un poco adusto, todavía no había llegado ni al hipismo con J, que me encanta decirlo, y no habían llegado esas locuras, y todo era muy gris, muy así. Pero también yo creo que seguramente yo había visto también, estaba muy entusiasmada con algunas cosas de Morandi, que era un pintor que yo adoraba. También me gustaba muchísimo de Velázquez, todo Velázquez, pero sobre todo algunos detalles de sus cuadros donde ves como una mesita con algo encima o una manilla de una puerta al suelo, tal, cómo resolvía aquello. Luego también me gustaban muchísimo los holandeses, me gustaban mucho los holandeses del siglo XVII, Pieter de Hoogh. Un hermano mío que estuvo en Bélgica me trajo un libro de Pieter de Hoogh que me volvió del revés, con esas perspectivas que empiezan en la cocina, siguen por un pasillo, pasan por una sala, vuelven a ir a un pasillo, pasan por unas luces que entran por los lados y terminan en una ventanita que da a un jardín, ¿no? Eso a mí me chiflaba y me influyó muchísimo. Bueno, luego también me decías que estabas en ese momento viviendo en un caserío muy húmedo. Me decías, claro, yo vivía en una casa en el monte y claro, aquello, aparte del frío que pasaba, horroroso, pues ella se encontraba en un espacio de grises, de pues, verdes oscuros, ¿no? Y eso, claro, de alguna manera siempre nos influye nuestro entorno, ¿no, Marta? Vaya, si nos influye muchísimo. En esa casa
yo también buscaba efectos que me iban. Por ejemplo, yo descubrí una cosa, que si yo bajaba ¿cómo se dice? La cantidad de luz de las bombillas. Si yo en vez de poner una bombilla de 80 ponía una bombilla de 30 o 40 o 20, entonces todos los perfiles desaparecían y se quedaban como borrosos. Y yo lo buscaba. Y entonces, porque no me gustaban los perfiles netos. Y entonces todo era un poco siniestro, ¿para qué lo vamos a negar? También me decías el concepto tiempo, ¿no? Cuando una persona necesita, encontrarse con aquello que es, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Tengo yo mi lienzo enfrente mío y vamos a atacar, ¿no? Vamos a contarnos cosas, ¿no? Él y yo estamos ahí los dos. Me decías que llega un momento que llega la improvisación. Y a veces esa improvisación, que me has hecho leer además un texto tuyo escrito divino, precioso, Marta, porque eres sensible hasta para escribir, me decías y cuentas en ese texto, ¿no? Que terminaba de encontrarme con esa improvisación y a veces era con rabia porque la idea de inicio no había conseguido plasmarla, ¿no? Y lo dejaba, y al día siguiente, ¿qué pasaba al día siguiente, Marta? Pues que cuando lo veía decía, pero soy boba, pero si yo estaba con un disgusto horroroso, si esto ya está y no está mal. Pero también puede suceder muy a menudo que empiezas con una idea y arrancas, y eso te sirve de motor de arranque. Pero a los 5 minutos lo que tenías al principio se ha desaparecido y estás en otro rollo. Y el cuadro te coge por la nariz y te dice, no, eso que estabas, es una tontería lo que estabas diciendo, vamos a hacer otra cosa. Yo trabajo contigo, me dice el cuadro, venga, ven, que te llevo. Y luego también comentas, ¿no? En ese texto dices, claro, aquello que hice el día anterior pues era con óleo, pero ¿qué hubiese pasado si hubiese metido también collage? ¿Y qué hubiese pasado si hubiese trabajado con pastel? Y entonces yo te decía, pues también. Y me decías, es verdad, Elena, también. Es decir, que el artista necesita trabajar cantidad y sobre todo una concentración que, como tú me decías, te tienes que olvidar de la compra, te tienes que olvidar del reloj. Hay otro tiempo que funciona para el artista y a veces esa es la soledad que le viene luego, pues a veces a la contra, ¿no? Es muy complicado pintar tus cuadros y estar centrado en ello y luego salir de allí, ir al supermercado, no sé qué, no sé cuántos. Aún si lo tienes al final y has pintado todo lo que te da la gana y ya dices, bueno, pues ahora voy al supermercado, no te suele apetecer mucho porque pintar también es un esfuerzo que te deja la cabeza, pero bueno, vas. Ahora, como se te ocurre empezar por el supermercado, ya no hay quien pinte. Es imposible concentrarse. Luego también me comentabas que encontrar el lugar de trabajo tiene que ser un lugar de tranquilidad, de silencio. Es curioso porque dentro del voyeurismo que tú haces, ¿no? En tu primera etapa, que estábamos hablando de los años 60, 70 incluso, parece que hay un silencio, hay una necesidad de tranquilidad, de recogimiento, que luego cambia. Lo digo porque creo que es importante que nos demos, que seamos hábiles, ¿no? A la hora de hacer una lectura de tu exposición, que es evidente, ¿no? Esa evolución en tu vida, Marta. Esa primera sensación de silencio, ¿es cierto? Sí, al principio yo sí era esa sensación de silencio responde a la realidad. Yo vivía sola en esa casa porque la familia iba en verano. Bueno, os voy a decir una cosa divertida. Era en Ayete, pero era como si fuéramos a un pueblo. Había unos cuantos caseríos, y huertas y ya está. Y decíamos, bueno, pues nos íbamos a veranear. Y estaba ahí mismo. Y decíamos, vamos a bajar a San Sebastián. Y en la casa que teníamos alquilada aquí, que era nuestra casa, ahí venían unos primos de Bilbao que la ocupaban durante el verano. Así que todos veraneábamos. ¿Tú sentiste que ibas a ser pintora más o menos a qué edad, Marta? Sí, pues a los 13 o 14 años. Fue un descubrimiento repentino.
Y ahí me decías que eso fue un momento tan feliz porque por fin me encontraba dentro de una armonía con la vida y con mi entorno, ¿no? ¿No es así? Bueno, sí, yo no tenía amigas en el cole, era la rarita de la clase, no tenía pandilla y bueno, pues al principio hubo un momento, unos años o un año así, que lo pasaba muy mal. Pensaba que todas me odiaban, no, nadie me odiaba, pero estar sola en cole es difícil. Y de repente descubrí que era artista, no descubrí que quería ser artista, descubrí que lo era. Me puse a escribir y a pintar al momento. Escribía como una bárbara y pintaba como una bárbara, sin parar. Lo hacía muy mal, pero bueno, pues ¿qué más me da? Bueno, no sería tan malo, seguramente. Marta, el tema del aprendizaje, mucho es autodidacta, me da la sensación, pero esto casi es imposible, porque con toda la información que tenemos en cuanto a libros, bibliografía, exposiciones, porque cuántas cosas habrás visto y leído, Marta. Efectivamente, nunca se es autodidacta, pero además yo creo que la persona que no tiene algún profesor alguna vez, un poquito, puede perder muchísimo tiempo en hacer cosas que no le llevan a ninguna parte. Porque, por ejemplo, es un ejemplo facilísimo que lo sabes muy bien. Cuando una persona de 15 años no ha ido donde ningún profesor y se pone a dibujar sola, normalmente hace las figuras paticortas, dedica muchísima atención a la cara y no hace una cosa de conjunto. Tienes que tener alguien, un momentito, aunque sea en la vida, unos meses, que te diga, busca el conjunto y luego ya irás a los detalles. O el cuerpo humano, no te imagines tú que todo está en la cara y que las patitas son cortas. No, ¿me entiendes? Sí, bueno, yo te iba a decir que efectivamente entender las cosas se entienden rápido. Lo que quizás es más lento es la ejecución, ¿no? Es decir, cuando te explican cuál es la armonía de los colores, cuando es la composición, la proporción, es decir, es una explicación de una clase que tarda un día o una tarde, una hora, pero claro, luego ponerte ya a que aquello que has entendido, hay que entenderlo también, ¿no? Valore visualmente y plásticamente, ya ahí hay un concepto tiempo que es muy importante y yo creo que es lo que tú quieres decir, ¿no? O sea, no es tanto lo que te vayan a enseñar, porque en realidad te lo tienen que enseñar en 2 días, casi, ¿no? Sino es quizás más lo que uno necesita luego dedicar hasta conseguir que aquello fluya de una forma encima personal. Bueno, estás hablando de 2 etapas muy diferentes. Yo, cuando empecé a pintar, pues en el cole las compañeras se dieron cuenta enseguida de que yo llegaba del monte por la mañana con las acuarelas y unos papelitos que había pintado al pasar por la Concha, en el muelle, lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues un día lo comentaron en la clase a una profesora de literatura buenísima que teníamos y dijo, o sea que tú eres pintora. Digo, sí. ¿Nunca has dado clase? No, pues aquí está la asociación artística donde hay clases, ¿por qué no te apuntas? Además es un centro de cultura y muy interesante. La asociación era maravillosa, había una gente extraordinaria, unas conferencias muy buenas y estaban una serie de personas como por ejemplo Rafael Munoa, estaba Martín Santos, estaba Ramón Recalde, una serie de personas que dirigían aquello, que le daban una línea muy buena de conferencias interesantísima. Y aparte había una sala muy maja allí. Esto era la parte de detrás de San Telmo, que se entra desde la Plaza de la Trinidad y allí se hacía dibujo. Y entonces, pues bueno, me iba allí yo, pues tanto a las conferencias como a lo otro, y en la clase de dibujo cogían como en aquella época no se podía tener modelo desnudo porque eso no era pensable, era la época de Franco y todo esto, pues bueno, cogían a un borracho de la parte vieja, lo subían y le daban un poco de dinero
y el tío pues posaba sentado, tirado por el suelo, de rodillas, como lo dijéramos, en apuntes muy rápidos. Pero tuve una suerte bárbara. Resulta que el profesor era gallego, que tendría entonces 30 y tantos años. Y el hombre, que era muy astuto, no decía que era el profesor, yo no me había dado cuenta. El tío dibujaba y yo dibujaba y estábamos 4 o 5 personas. Pero como a él le gustaba tanto, empezar sintetizando muchísimo, casi no hacía ni dibujo previo, como una forma muy general, como con curvas, como una forma casi geométrica, pero no del todo, ¿no? Y decía la cabeza aquí, pues los pies aquí abajo, esto aquí, esta diagonal aquí, y así, y el ritmo, ¡paf! Y entonces con eso, con esa línea, ahora a manchar. Y teníamos unos carboncillos gordos, unos papeles grandes, y nos hacíamos un apunte de esos cada 5 o 8 minutos, así, rellenando los fondos y haciendo sombras y luces. Y así aprendí muchísimo en poquísimo tiempo. Si yo no lo hubiera tenido él, yo no creo que hubiera aprendido, hubiera llegado tan pronto y de una manera tan eficaz a lo que luego hice. ¿Qué compañeros tenías en aquel momento? ¿Te suena gente que luego posterior ha sido pintora? Pero no estaban en la clase de dibujo. No, yo allí en la asociación sí. Yo allí conocí a Rafa Ruiz Valerdi, conocí a Zumeta, Sistiaga, unos cuantos de ese grupo. Sí, sí. Y estaba también dibujando Javier Usabiaga, para los amigos Paco Usabiaga, que es un pintor muy, muy considerable. Y claro, con todos ellos hablábamos de pintura, o si había alguna exposición íbamos a, no sé, o nos intercambiábamos libros. Marta, luego también has conocido a gente pues muy reconocible. Por ejemplo, Eduardo Chillida incluso dedicó poemas, ¿no? O escritos sobre... Un escritito, uno pequeño que me hizo porque se lo pedí. Y a él le pareció muy bien porque yo le había conocido con Rafa también. Enseguida, pues no sé, fui a ver su estudio. Bueno, me lo presentaron a alguien y le dije que a ver si podía yo ir a ver a su estudio para ver sus cosas. Él me dijo que me llamaría y no me llamaba, y entonces le escribí. Como me gusta tanto escribir, entonces eso parece como que le convenció y ya me aceptó como discípula, digamos, durante 2 o 3 veranos venía con Rafa Ruiz Valerdi a mi estudio y veía mis cosas, yo iba allí. Sí, fue importante para mí. Supongo que además, como son ya personas con mucho peso, el que hicieran un seguimiento de tu trabajo seguramente sería un gran aliciente para seguir y seguramente te darían ánimos, ¿no? Sí, bueno, digamos que sí, pero digamos quiere decir que ellos eran abstractos y yo no podía pintar, yo quería ser abstracta. Todos los buenos artistas a mi alrededor eran abstractos. En la Escuela de Bellas Artes, donde ingresé por entonces, los más modernos todos eran abstractos. Yo intentaba ser abstracta, pero no podía, porque si lo intentaba, si empezaba un cuadro abstracto, no sabía qué hacer con él. Y al mismo tiempo, por otro lado, muchísimas cosas de mi alrededor llamaban mi atención y me pedían, tú, píntame, no me abandones por ese trapo que estás haciendo que no es nada. Luego, siguiendo con la M, tengo aquí apuntado un poco melancolía, sí que noto a veces en algunos cuadros, mimetismo, esa forma, ¿no? de conjugar, como decíamos, ¿no? de la energía de ciertos colores. Ahí tienen algo especial con la M. Monet, que también nos recuerda mucho a Monet, y luego también menos es más. Menos es más. Bueno, estás hablando de otra época. Estás hablando de la época mía de paisajes, porque al estar al aire libre, en sitios de grandes espacios, donde el sol o el sol o la lluvia o el viento o lo que hiciera cambiaba el aspecto de aquello, o yo lo pintaba de una sesión o aquello no funcionaba. Por ejemplo, voy a dar un ejemplito para que lo veáis. Bueno, en
fue uno de los primeros cuadros grandes al aire libre que hice. Yo había hecho muchos apuntes al aire libre, pero nunca me había encontrado con ese problema. Cuando haces una cosa pequeñita, haces un cuadrito pequeño, en una mañana, qué sé yo, en media hora lo llenas. Pero si es un cuadro grande, la cosa es diferente. Y bueno, pues en un momento determinado me fui con un lienzo grande y me fui a un sitio donde había un río, árboles. Era en el Escorial, cerca de la casa donde yo vivía entonces, y no es un río, es un canal que le llaman la ría. Y entonces era precioso, había unos árboles muy bonitos, unos castaños de Indias todo alrededor, y me puse a pintar aquello un día. Era la primera vez que pintaba grande. Entonces, vuelvo al día siguiente con mis trastos hasta allí, que había que andar un montón, porque el coche lo tenía que dejar lejos, iba con un carrito, con todos los materiales. Y, ¡uy! Caramba, ahora me ha salido el sol. Buena la he hecho. Pues ya no era el mismo cuadro, era otro. Tengo que pintar otro cuadro. Pues nada, hacía unos apuntes para hacer otro cuadro y ya pensaba, mañana vendré con otro lienzo, empezaré otro cuadro. Y cuando llegaba al día siguiente, ¡ay, vaya, ay! Me traía los dos cuadros por si acaso. No, pues parece que va a salir el sol. No, está que salen unas nubes. Y entonces me pasó con ese cuadro que fue cambiando y iba poniendo, no, tengo que empezar desde cero otra vez. No, es que ya no está igual. Y entonces, como era otoño, las hojas se fueron poniendo de color otoño. Estos ocres tan bonitos, estos pardos, estos rojizos, tal. Luego se empezaron a caer y entonces en un mismo cuadro había como 7 cuadros. Entonces dije yo, esto no puede ser. Esto no sirve para nada, es un horror, es un cuadro que es pesadísimo, como áspero, lleno de una materia fea de tanto insistir. Entonces dije, bueno, tengo que pintar en una sesión o 2. Y así eso me metió prisa. Al principio, pues a lo mejor pintaba en 1 o 2 sesiones, o 3, y cuadros grandes. Después ya decidí pintarle un fondo, primero, con la luz y el espacio y todo en el sitio, ¿no? Con el color que estaba en el ambiente. Y ya con eso preparado, me era más fácil después en 2 patadas, al día siguiente, a la misma hora, en el mismo sitio, pam, pam. Marta, es verdad que la transición es evidente de una sala a otra. Volvemos un poco a las salas cubo y de una sala pequeña donde vemos una figuración mucho más clara, pasáramos a la sala grande y ahí es donde yo te decía que invitas a que efectivamente se vean paisajes, pero de una forma informalista, casi más algo el gesto, más el color, esa energía que decíamos que consigues con esa justaposición de materia, ¿no? Entre un color y otro. Entonces, ¿cómo es posible una mujer que parece como que lo tiene claro con el dibujo y esos espacios cerrados incluso, cómo pasas luego a ese paisaje mucho más casi lindando al abstracto, que nunca llega a ser abstracto, ¿verdad, Marta? Pero ya vemos como que hay una necesidad diferente. ¿Qué ocurre, Marta? Bueno, lo primero, tengo que decir, un accidente, digamos, físico, que fue que me operaron del corazón, me llevó a pasear, porque me dijo el médico que tenía que andar. Y además vivíamos en un sitio que te he dicho que estaba cerca del Escorial y estábamos rodeados de monte, bastante natural. Entonces, los primeros paseos, enseguida dije, oye, yo tengo que pintar esto. Iba con unas acuarelitas, otras veces iba con pastel, pero enseguida me empezó a apetecer pintar óleo. Y entonces ya pues se fue complicando. De todas formas, desde esas pinturas que tú has dicho, que eran mucho más de interior, pues claro, hasta que se ve lo que es natural, que es muy explícito, digamos, hasta estos últimos que son tan abstractos, pasaron muchísimos años. De hecho, se ven paisajes que son realmente más naturalistas. Es como un postimpresionismo. Y luego, y lo que no se ve aquí, son la cantidad de papeles que hubo entre medias. Muchísimo pastel,
que era muy cómodo para llevar al monte, muchísimo, más que nada pastel y acuarela. Pero la acuarela yo me estrellaba con la acuarela, ¿eh? Es muy difícil. Después de la acuarela pasé a una cosa que me iba muy bien, que era una témpera al huevo que venden ya preparada de la casa Rowney y sobre cartones. Y entonces ya tenía mucho más en común con los óleos que estaba pintando. Y hacía muchos estudios. Aquí no se ven estudios porque no hemos traído eso, pero entre todos estos cuadros hay miles de estudios y luego hay muchas cosas tiradas a la basura. Bueno, eso me recuerda a nuestro amigo Sagarzazu que dice, ¿ves aquella acuarela? Pues hay 20 anteriores que han sido rotas y estás viendo la buena, ¿no? Pero efectivamente, eso no importa, ¿no, Marta? No, claro, porque el camino también es tan importante como el final. Es tan divertido, tan interesante. Bueno, eso que ahora que hablas del camino, estamos en quizás la tercera sala y nos invita, ¿no?, a que podamos viajar, porque bueno, entre como ella nos ha venido, que está divertidísima, le decía que parecía Pocahontas, está guapísima Marta, me encanta como eres, es como un cuadro más, su ropa, su manera de ser, esa fuerza, esa energía, ¿no?, es visible en todo, ¿no? Estamos en la sala quizás más étnica, ¿no?, porque parecen realmente pinturas africanas, volvemos un poco a Matisse incluso, yo me atrevo a decir. Sí. Bueno, pues no, esto tiene su secreto también. Y aquí sí que hay una historia concreta. Que el año 97 hice un viaje a la India, un viajecito de esos que se organizan en un autobús, la suerte, organizado por un museo francés, el Museo Guimet de París, que es el museo dedicado a uno de los museos dedicados a arte oriental. Iba con gente que toda era socia de aquello y era un viaje precioso con una guía que sabía todo de maravilla y era un viaje precioso porque estaba organizado para recorrer festivales en pueblecitos del sur. Y en los festivales había danza, teatro, música, de todo en cada sitio, la gente disfrazada, los niños jugando, los colores estallando. Y de repente, además, no fue necesario llegar a una de esas ferias, fue bajarme del avión y ver a la gente esperando allí y ya era una locura. Qué cantidad de gorros, qué diversos, qué colores, qué cantidad de imágenes que eran absolutamente nuevas para mí. Hoy en día vemos a bastantes aquí, muchos indios, gente de Asia, asiáticos. Entonces no se veían tantos, ¿no? Y me entró una borrachera de aquello. Y Marta pasa de ser voyeur a ser ella el instrumento. Yo te decía, ya por fin ya Marta es la mujer que hace ella música, ¿no? Ya no necesita escucharla, sino ella la construye. Entonces esa melodía ya es de instrumento. Y eso me encanta decírtelo porque respira esta exposición música constantemente. ¿Tiene que ver algo con algo que está cerca de ti? Sí. Mi marido es compositor, claro. Y sí, la música me ha interesado siempre muchísimo, desde, no sé, mi primer recuerdo así, ya es un poco tardío, no es de mi infancia, pero vamos, de los 13 años por ahí, recuerdo El pájaro de fuego, de Stravinsky, que fue una locura. En mi casa se oía bastante música sinfónica, porque mi padre, que era médico, le dijo a su enfermera que si algún paciente quería hacerle un regalo, que le regalase música sinfónica. Y en casa había bastante. Y la verdad es que ninguno tocábamos instrumentos, ni aprendimos solfeo, ni nada de esto, pero sí que lo oíamos mucho. Recuerdo, por ejemplo, pues esto, poner El nacimiento, que era divertidísimo, con los conciertos de Brandenburgo. Y se te caía la arena, se te caía el serrín al suelo, recogiéndolo y tal, y pirariro, pim, piraro, pirare, y todo venía muy bien. Qué bonito, Marta, es precioso todo lo que nos cuentas. Yo creo que es una entrevista de las
poquísimas que hemos tenido con esta calidad y sobre todo con esta verdad, porque contigo cuando se habla de pintura, y yo creo que nuestros telespectadores se están dando cuenta de que con Marta es como hablar en casa, tomándonos un café o una meriendita y hablar de cosas tan bonitas que es el arte. Bueno, esa suerte que tengo de poder hablar de arte contigo, eso es maravilloso, me encanta, me gusta mucho. Bueno, yo quería terminar diciendo algo que he escrito que también lo sabe Marta, diciendo todo no podía ser Cárdenas es con C. Hemos empezado que después del silencio seguramente era la M la que sonaba por el espacio de Marta y claro, pues pasa el tiempo y ahora es la C de Cárdenas, ¿no? Y yo te decía, quizá por ello vuelva ella a empezar otra vez y entonces tengamos catarsis, que es la purificación emocional que decíamos, ¿verdad, Marta? Emocional, mental, corporal, catarsis. Quizás también ciencia, también cuántica, que es un poco esa energía que tendríamos que estudiar en tus cuadros o que tú deberías de profundizar más, según la posición, según la probabilidad, y sobre todo terminando así con una palabra que nos suena aparentemente fácil, es color. Suena hasta fácil ahora, ¿verdad? Sí, el color para mí es vida, el color es vida. Yo no lo dudo, yo creo, como te he dicho antes, que lo dije aquí también cuando presenté la exposición, que de aquel poeta chino de la época Tang, que decía yo de joven, cuando yo era un adolescente, me tumbaba cansado, sin ganas de nada, en el balcón, miraba los árboles del otoño, me gustaba sentirme identificado con esa melancolía, con una cierta pena, una angustia. Y ahora que él tenía 80 años, yo miro el color, los ojos de los niños, la luna, la belleza. Exactamente, es decir, que todos necesitamos, ¿verdad?, que en algún momento respiremos positividad, energía, vida, es un poco el mensaje. Claro, por supuesto, es que yo también creo que cuando se tienen 15 años no necesitas que te den energía nadie desde fuera, ya la tienes dentro, después ya va siendo más difícil. Bueno, no se pierdan, por favor, esta exposición magnífica. Esto es, desde luego, desde mi punto de vista, una de las mejores exposiciones que he visto desde hace muchísimo tiempo aquí en San Sebastián. Es un homenaje a una grande, a Marta Cárdenas, de San Sebastián ella. Y bueno, además, un año muy bueno en San Sebastián. Creo que te han hecho un homenaje espectacular. Marta, tienes que estar muy contenta. De hecho, me decías, estoy recibiendo 1000 y pico cartas, pero qué barbaridad, ¿qué pasa? Que te están ahora, ¿no? No, es que no abro el correo, porque odio el correo electrónico. Me da un dolor de cabeza de morirse. Porque como no sé si es que yo soy un poco maniática, pero no puedo tirar a la basura todas las cartas. Y cuando hay cartas interesantes, pues las clasifico en su carpeta, tal. Y eso lleva un tiempo infernal. A mí me cansa muchísimo, supongo que a ti también, ¿no? Bueno, yo quizás estoy más acostumbrada a la nueva tecnología y sí, reconozco que también muchas horas no son aconsejables. Marta, yo lo que sí quiero deciros es que, y bueno, me vas a tener que decir que sí, que estás de acuerdo conmigo, tienen ustedes aquí en el Cursal una dirección y un teléfono por si quieren tomar contacto con ella, quizás para, bueno, pues por qué no adquirir una obra de ella, que es pues maravilloso poder tener una colección y sobre todo que en esta no falte un cuadro de Marta Cárdenas, porque desde luego es una muy buena inversión. Podríamos contactar contigo, ¿verdad, Marta? Sí, yo tengo, bueno, la persona que me escriba al correo electrónico tiene también que mandarme un mensaje primero por teléfono, porque si no me entero de que me han escrito, porque son tantas las cartas. Entonces voy a dar mi número, que ya me pueden mandar WhatsApp o un mensaje, un SMS, que es
609 77 4075. También tengo un blog donde se puede ver mucho de mi obra y no lo puse con mi nombre, ya explicaré por qué. Tiene su gracia. Pero en fin, el nombre del blog es Vitrina Ignota. No, perdón, ¿qué arroba? No, que el blog no tiene arrobas. Ya estoy en la luna, no. Vitrina Ignota. ¿Por qué es? Sí, ahora lo voy a explicar. Primero, www.vitrinaignota.blogspot.com. Muy bien. Y entonces, y también se puede poner después de com, .com.es. Y entonces, en Vitrina Ignota también está mi teléfono de Vitrina Ignota, que es el teléfono, mi correo de Vitrina Ignota, que es vitrinaignota@gmail.com. Eso es, también se me puede escribir ahí. Y luego, ¿por qué me puse Vitrina Ignota? Bueno, tiene gracia, pero no viene a cuento, pero en fin es divertido. Es que en América Latina hay millones de personas que se apellidan Cárdenas. Es un apellido que está por todas partes. Entonces, hay desde Nueva York, muchísimos, hasta la Tierra de Fuego, vamos, todo. Entonces, resulta que cuando se mira la página Marta Cárdenas en Internet, he visto Marta Cárdenas artista, muchísimas. O sea, Marta Cárdenas sin artista, toneladas. Que pones artista detrás, mirad lo que sale. Espérate que es divertido. Una pintora de Bogotá, otra pintora que es de Chihuahua, otra pintora... Pero es que resulta que había una que era Marta Cárdenas artista y la primera imagen que se ve de ella es una bañera llena de espuma y un pie que asoma, y luego los bracitos y unas posturas muy sexy. Y esa es artista, dice, no sé de qué. Bueno, Afrodita está por ahí, por el medio, seguramente. Entonces, no me apetece, no puedo poner Marta Cárdenas en mi blog, porque entonces no. Ah, claro. A ver lo que sale, ¿no? Bueno, Marta, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Enhorabuena por la exposición. Sigue así. Tenemos Marta para rato seguramente. Llámanos cada vez que vayas a hacer una presentación o hayas pintado algo nuevo. Déjanos disfrutarlo, aunque no vaya a ser en una exposición. ¿Por qué no ir a tu taller y poder verlo? ¿Te parece bien? Sí, señora. ¿Sí? Me parece estupendo. Bueno, yo sí que puedo decir una cosa. He propuesto aquí, y parece que va a funcionar, que unos días antes del cierre de la exposición... ¿Va a ser cuándo? El 3 de abril, unos días antes, yo voy a hacer un recorrido con quien quiera venir, hablando de los cuadros y aceptando toda pregunta que se me haga, etcétera. Sería bonito, a mí me apetece, me enriquece mucho, me da energía y a lo mejor pues a los que vengan les puede dar ideas. Y sí que quiero añadir que un jovencito, un chico que está empezando la carrera en Bilbao de Bellas Artes, me dijo que él era conceptual, y después de hacer un recorrido conmigo, saqué mis cuadernitos, mis pinturas, todo lo que yo uso, empecé a enseñarles, y el chaval que había visto los cuadros uno por uno conmigo, dice, oye, ¿y esto de los colores dónde los has comprado? Déjame, explícame cómo se llaman, tal. Mañana voy a empezar a pintar. No sé si voy a ser conceptual. Bueno, lo que está claro es que eres una mujer que contagia y eso es normal porque, claro, con esta vibración de color lo único que das es mucha energía. Pues así que creo que vamos a ya terminar. Yo lo que quiero es darte un beso para que veamos todos que ha sido para mí una gran suerte tenerla. Marta, siempre tenía una cosa que era conocerla y esta es mi primera vez y estoy encantada, Marta. Así que bueno, felicidades.